¿Qué es lo primero que debemos tener para hacer la configuración? El número atómico, ¿no? El número atómico. Entonces, el número atómico, ¿cuál es el número atómico del carbono? 6. 6. Z igual 6. ¿Cuál será la configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2s2, 2p2. 2 pedos. 2s2. Ay, me estoy grabando. ¿Eso qué es? Esos son mis números bonitos. Un 2, 25. 2p2. Listo, esa es la configuración electrónica. Según la configuración electrónica, este es un 2. Según la configuración electrónica, ¿cuál es el periodo? 2. Muy bien, periodo 2. Ahí estamos repasando enseguida para las pruebas. Y que son en noviembre, dicen por ahí, vamos a ver. Periodo 2 porque es el último nivel de energía, ¿verdad? Este último, el 2, es el último nivel de energía, por eso el periodo es 2. Y en este último nivel, ¿cuántos electrones hay? 4. Entonces, ¿cuál es el grupo? 4A. 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 ¿Por qué A? Porque termina en Está en el P. segundo piso. Porque termina en Sí. P. Porque P. termina en P. Siempre que termine en P o en S, la configuración electrónica, el grupo es representativo, o sea, de los A. Muy bien, entonces ya sabemos dónde está el carbono. Listo. La química orgánica, entonces, se constituyó como disciplina en los años 30, ya en 1830, porque inicialmente los compuestos en la naturaleza, en 1600 y pico por allá, los compuestos estaban divididos simplemente en sustancias animales, de origen animal, sustancias de origen vegetal y sustancias de origen mineral. Luego, en 1807, este señor llamado de apellido Berzelius fue el primero que clasificó a los compuestos como inorgánicos y orgánicos. Pero en ese tiempo, los compuestos orgánicos eran aquellos que provenían de los seres vivos. Por eso se les llamó, se les dijo que tenían una fuerza vital. Así nació el vitalismo, compuestos o sustancias provenientes de los seres vivos. Pero luego, en 1828, este señor Wöhler, demostró que los compuestos orgánicos no solamente provenían de los seres vivos, sino que también podían ser sintetizados a partir de compuestos inorgánicos. Fue así como él sintetizó la urea a partir del cianato de amonio. La urea es un compuesto orgánico que nosotros eliminamos a través de la orina. Y fíjense que este señor lo hizo en un laboratorio. O sea, cuando se hace en un laboratorio, se dice que son compuestos sintéticos, cuando son elaborados por el hombre, cuando no son elaborados por la naturaleza. Son compuestos sintéticos. Él lo sintetizó a partir del cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico. Entonces, a partir de ahí se introdujo el nuevo concepto de química orgánica hecho por Kekulé en 1861. Kekulé, aquel señor que también predijo o dijo la fórmula del benceno que vamos a ver en el otro periodo. Entonces, la química de los compuestos orgánicos, la química del compuesto del carbono, así se le llamó o se dio la nueva definición de química orgánica, ya que todos los compuestos orgánicos no son netamente están en los seres vivos. Son sintetizados a partir de compuestos orgánicos, de compuestos de seres vivos, sí. A partir del resto de seres vivos, sí. ¿Listo? Entonces, la química del carbono, aquí está la definición, la química orgánica es la química del carbono y sus compuestos. Es muy importante la química orgánica, puesto que, como ustedes lo decían, está muy relacionado con los seres vivos,
ya que nuestras proteínas, los ácidos nucleicos, los azúcares, las grasas, todo eso que proviene de los seres vivos está formado por compuestos del carbono. Pero además se ha sintetizado compuestos usados diariamente, son muy importantes para nuestra vida diaria, como son los jabones, champú, los plásticos, los compuestos del petróleo, como la gasolina, etc. ¿Listo? Pero hay una controversia. Los productos orgánicos han mejorado nuestra calidad y esperanza de vida. Por ejemplo, los medicamentos. Casi todos los medicamentos son a base de compuestos orgánicos, como los antibióticos. Pero también se ha elaborado compuestos como los que les mencioné, los derivados del petróleo, que han aumentado la contaminación atmosférica, la contaminación del planeta. Se han elaborado fármacos como la talidomida, que se usó mucho en la India y que produjo malformaciones genéticas. Ahí por eso les coloqué una pregunta acerca de esta controversia. ¿Qué piensan ustedes al respecto de el beneficio o el perjuicio de la química orgánica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué contestaron allí? Yo. Adelante. ¿Me escuchan? Hola, mi respuesta. Adelante, Luisa. Bueno, aunque hoy en día hay numerosas formas de contaminación y problemas ambientales que los seres humanos hemos provocado, la química orgánica ha desarrollado métodos viables para el desarrollo de la vida. Pero desafortunadamente el mal uso que el hombre le está dando a esta evolución cognitiva ha sido perjudicial para el planeta y el medio ambiente. Hoy muchos no saben qué consecuencias hay tras el mal uso o el exceso de compuestos orgánicos. De ahí puedo concluir que quizás el hecho no está en los avances que se han dado respecto a la química, sino la manera como el hombre los utiliza y a qué punto de avaricia puede llegar, que no debemos olvidar que muchas vidas se han salvado y que muchas cosas han mejorado a partir de él. Muy bien, ¿quién más? No la han respondido. Es muy largo. No, pero resúmelo con tus palabras. O sea, a nivel personal yo creo que esta pregunta es muy relativa, ya que si miramos los aspectos negativos y positivos están como en la mitad. Con respecto a los aspectos negativos, tenemos por decir las bombas atómicas, esos son compuestos orgánicos, se hace con la química orgánica. Entonces vemos como que el impacto negativo que genera no solo a nivel ambiental, sino también con respecto a la cantidad de muertos que produce. Y con respecto a los aspectos positivos, nos centraríamos más que todo en los fármacos que son creados a través de esto y que han salvado millones de vidas a lo largo de la historia. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más quiere participar. Bueno, vamos a continuar para que nos alcance el tiempo, que falta bastante. Bueno, pero me parecen muy buenas las reflexiones, excelentes, sobre todo cuando ustedes dicen que no, de pronto no es que sea mal ni que sea perjudicial, sino que es el hombre en su afán de desarrollo, de obtener dividendos, se le olvida la parte negativa que puede causar. Entonces es más de conciencia. No es que los compuestos orgánicos sean malos, ¿verdad? Sino que es el hombre como los utiliza. Entonces, bueno, ahí ustedes mirarán cómo responden. ¿Listo? Pero así como ustedes mismos dijeron, tiene ha mejorado mucho la calidad de vida de los seres humanos. Y también de los animales, porque muchos medicamentos, los animales también usan medicamentos, y las plantas, todos. Bueno, entonces en la actualidad la química de los compuestos del carbono también tiene hidrógeno. No se nos olvide que no solamente es carbono, también tiene hidrógeno. Pero se exceptúan, yo les decía el año pasado, que el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los carbonatos, los bicarbonatos, los cianuros, tienen carbono, pero no son compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se identifican más porque tienen carbono y también tienen hidrógeno. El hidrógeno casi nunca falta en los compuestos del carbono. ¿Listo? Entonces, pueden tener, además de carbono e hidrógeno, pueden tener otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre,
el fósforo, los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? ¿Cuáles son los halógenos? La sal. Los formadores de sal. Los formadores de sal, el cloro, el bromo, el yodo. Muy bien. Fíjense ustedes que a pesar de que los compuestos orgánicos tienen menos elementos que los conforman, son muchos más los compuestos que forman. Hay muchos más compuestos orgánicos que inorgánicos. Muchos más. En la naturaleza hay más de 7 millones de compuestos orgánicos, mientras que de compuestos inorgánicos hay mucho menos. Bien, y hay mucha diferencia entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Muchas diferencias, casi que son como contrarios. Yo les pedí a ustedes que hicieran un cuadro así como este, donde se vieran las diferencias entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Dentro de las más relevantes está el enlace. El enlace entre los compuestos orgánicos es covalente, mientras que en los inorgánicos es iónico. Esto les da unas características sumamente diferentes. Por ejemplo, los orgánicos, como tienen enlaces covalentes, no son solubles en agua, mientras que los inorgánicos, como sus enlaces son iónicos, entonces son solubles en agua. ¿Ven? Esa es una diferencia bastante profunda entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Además, los compuestos orgánicos se solubilizan en sustancias no polares o apolares, ya como la gasolina con el aceite, así, porque ambos son no polares. Mientras que los inorgánicos no son solubles en estos compuestos apolares. Recuerden que eso tiene que ver la solubilidad con la naturaleza del soluto y el solvente. Allí les voy a pasar estas diapositivas para que miren más diferencias. Entonces, el carbono se encuentra en el grupo 4A, como ya vimos con la configuración electrónica, en el grupo 4A, y en la nueva nomenclatura se dice que está, o se sabe que está en el grupo 14A, es lo mismo, esta es una nueva nomenclatura, 14, el grupo 14. Bien, entonces, propiedades físicas. El carbono es sólido, es insípido, no tiene sabor, no tiene olor, es inoloro, no es soluble en agua, conduce mal el calor y la electricidad, a excepción de una forma del carbono que es el grafito. ¿Ya? No es dúctil, es decir, no forma hilos, tampoco forma láminas, es decir, que no es maleable, no forma láminas. ¿Ah? Acuérdense que esas son características más de los compuestos inorgánicos y de los metales. Se clasifica en carbonos naturales y carbonos artificiales, es decir, que en la naturaleza encontramos el carbón. ¿Cómo lo encontramos? En forma de diamante, en forma de grafito. El diamante es uno de los compuestos más costosos que existe por su dureza. Es el compuesto más duro que existe según la escala de Mohs y por eso se utiliza para cortar acero, por ejemplo, que es muy duro también, pero el diamante, como es más duro, se usa para eso. El grafito, que utilizamos para escribir en las minas de los lápices, por ejemplo. Hay carbonos impuros, como la antracita, la hulla, el lignito, la turba, se encuentran en la naturaleza. Y también lo podemos hacer, hay carbono artificial, como el coque, que se obtiene por la destilación de la hulla, que es una forma natural. El carbón vegetal es el más conocido por nosotros, porque es aquel que se obtiene a partir de la combustión de la madera. Cuando nosotros hacemos fogatas y hacemos cocinados con madera, queda una sustancia, un sólido negro, que ese es el carbón. Y es muy importante esa sustancia, muchachos. Se utiliza en medicina, se utiliza como absorbente de olores. Usted mete un pedazo de carbón en la nevera, de ese negro que queda ahí de la combustión de la madera, lo mete en la nevera y absorbe los malos olores en la nevera.
También existen medicamentos para... yo lo he comprobado, señor. Ah, qué bien. ¿Saben también? Para los malos olores del estómago también hay medicamentos. Ahora no vayan a coger un carbón y se lo vayan a comer. Existen medicamentos para eso que ya tienen el carbón incorporado en las cápsulas y eso cuando llega al estómago absorbe los malos olores, los gases. También se usa para desintoxicar, porque muchas veces las personas intoxicadas con medicamentos, con otros medicamentos, otras sustancias, se les aplica bastante carbón en vía oral. Si la persona tiene todavía capacidad vía oral, se le administra bastante carbón activado, ya eso lo venden. La otra vez que yo trabajaba en la UCI, se intoxicó una muchacha con amitriptilina y no encontramos el carbón activado y me tocó comprar de ese así normal y machucarlo y dárselo. Eso absorbe esas sustancias, pero ya bueno, ya eso lo vende. Carbón animal también cuando hay combustión o carbonización de restos de animales o de cualquier cualquier animal. Los fusiles. Exacto, puede ser. El negro de humo, que es el que nosotros, es el humo, ese hollín que se obtiene cuando se quema o también por la mala combustión de algunos compuestos orgánicos. Ese humo, ese hollín se usa para hacer tinta. Carbón de retorta también cuando queda, ustedes saben, un material negro en la retorta cuando se están destilando, por ejemplo, el petróleo. ¿Listo? Este es el carbón artificial o carbono artificial. Bueno, perdón. Entonces llegamos ya a la parte química del carbono. Como vimos en su configuración electrónica, el carbono tiene 4 electrones en el último nivel, por eso está en el grupo 4. Estos punticos negros, son los 4 electrones de valencia del carbono. Es decir, que el carbono, como tiene 4 electrones de valencia, puede formar solo 4 enlaces, Compartir esos 4 electrones con otros 4 elementos o con 4 electrones más para completar los 8 electrones de valencia. Por ejemplo, aquí comparte con el hidrógeno, con 4 hidrógenos. ¿Por qué con 4 hidrógenos? Porque cada hidrógeno va a compartir con él su electrón y cada carbono queda con 8, el carbón queda con 8 electrones y cada hidrógeno queda con 2 electrones. Recuerden que el hidrógeno es una excepción de la regla del octeto, él es estable con 2 electrones. Bien, aquí está representado, aquí está el carbono que es el negrito y los blanquitos son los hidrógenos. Es el compuesto más simple de la química del carbono, de los compuestos orgánicos, CH4. C y 4 hidrógenos, este es el mismo, esta es una forma condensada, el carbono y los 4 hidrógenos. Y esta es una fórmula más estructural. Este es el metano, el compuesto más simple de los compuestos del carbono. Entonces, ya sabemos, es tetravalente porque tiene 4 electrones en el último nivel. Entonces, puede formar enlaces sencillos, que es una sola línea, enlace doble carbono-carbono y enlace triple carbono-carbono. Ahora, ¿por qué el carbono puede formar o puede darse ese lujo de tener 3 tipos de enlace? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, otras maneras de representarlo o de que ustedes van a ver, hay compuestos lineales, totalmente lineales, así como el que vemos aquí. Miren, carbono tras carbono. Hay compuestos ramificados que de la línea, miren que este es el lineal, pero de esa línea sale otro carbono. Entonces, esos son cadenas ramificadas. Son abiertas, ramificadas. Y esta que vemos aquí es una cadena cerrada. Fíjense que forma ay Dios mío, una figura geométrica. En este caso forma un pentágono, 5 lados. Bien, hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Se fueron? Ay, pensé que se habían ido. Listo, entonces algo muy importante.
que el carbono se une con otros no metales, nada más, no metales. Muy raro forma con metales. ¿Por qué con no metales? Porque su enlace es covalente. Y recuerden que el enlace covalente es entre no metales, Y él se puede unir con él mismo a través de enlaces sencillos, enlaces dobles o enlace triple. Bien, entonces, ¿por qué enlace sencillo, enlace doble y enlace triple? Eso se debe a un concepto que solamente lo cumple el carbono. Señor, yo le mandé un mensaje. Y se llama hibridación. Ya lo leo. Se llama hibridación. Ese es el muy bien, Aura, muy bien, ya lo leí. Bien, entonces este concepto de hibridación es el que nos da la posibilidad o el que le da la posibilidad al carbono de formar esos tres tipos de enlaces. ¿Por qué? Entonces, ya vimos la configuración electrónica del carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Pero recuerden que P tiene 3 orbitales y que según la regla de Hund se deben ir llenando los orbitales. Entonces este es el diagrama de orbitales, este que les estoy mostrando, es el diagrama de orbitales del carbono. Listo, pero cuando está normal. Resulta que el carbono tiene una característica fundamental, solamente el carbono, que este electrón que está en el orbital S, con este orbital no nos metemos para nada. Simplemente con el S en el que están en el mismo nivel, los electrones que están en el mismo nivel, en el nivel 2. Este electrón que está en S pasa al otro orbital que está vacío en P. Mírenlo acá. Y esto se llama estado excitado del carbono. Cuando esto sucede, fíjense que hay un S y 3P. Se llama hibridación SP3. SP3. Y cuando se da esta hibridación SP3, se forman solamente enlaces sencillos. Un enlace sencillo con otro carbono o con los hidrógenos. Listo. Resulta que el carbono se puede quedar así normal como en su estado basal, es decir, los 2 electrones en S normal y los otros 2 electrones en P, quedando un orbital de P vacío. En este caso, este que está acá, porque aquí ya se llenó. Este que está aquí. Cuando queda así vacío, se da la hibridación SP2. Y esto es característico para el doble enlace. O sea, cuando se da esto, se da el doble enlace. Y cuando este orbital no se llena, sino que todos quedan aquí, ojo, esto nada más ocurre en el carbono, ¿oye? Esto nada más ocurre en el carbono. Quedan 2 vacíos y se forma la hibridación S y una sola P, SP. Y ahí se forma el enlace triple. Sí, señor, pero ¿por qué? Aquí en el enlace sencillo, SP3, el enlace sencillo, se da un solo tipo de enlace que es el enlace sigma. Así es, sigma. Este es el sigma, enlace sigma. Aquí siempre que se da un enlace sencillo hay un enlace sigma. Y cuando queda vacío, se forma un enlace que se llama enlace pi. Entonces, en SP2, en el enlace doble, hay un enlace sigma y un enlace pi. ¿Sigma cuál? Entre el carbono, entre el S y el P. Y los P que quedan vacíos, el P que queda vacío, se une con el otro orbital de P, estos son P. Estos que están aquí, y forman un enlace pi. Y en el enlace triple hay un enlace sencillo, sigma, entre S y P, y como quedan 2 vacíos, esos 2 vacíos forman los otros 2 enlaces, son enlaces pi. Yo les digo esto porque muchas veces sale esto en
en las pruebas saber. Por eso se los estoy dando. Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver. Quiero que abran los micrófonos para que me contesten, ¿sí? Para ver si entendieron. Aquí, ¿cuál de los siguientes compuestos orgánicos presentan hibridación sp? La C. Muy bien, la C. Carol. Muy bien, Caro, sp. ¿Por qué sp? Porque es un triple enlace. Enlace. ¿Cuántos enlaces sigma tiene este enlace? Todos los enlaces, oigan, todos los enlaces sencillos, doble o triple tienen un solo sigma. Un solo sigma. Y el resto es pi. Si es doble, Escuché, señor. todos los enlaces, todos sencillos. Los triples y los dúos, señor. Todos tienen enlace sigma. Este tiene un enlace sigma, pero no tiene pi. Y los dobles y triples sí tienen pi. El doble tiene un sigma y un pi. Un sigma y un pi. Y los triples tienen un sigma, porque todos tienen sigma, y 2 pi. Y 2 enlaces pi. 2 pi. Vamos a seguir con el ejercicio. ¿Qué tipo de hibridación se produce en este compuesto? Este compuesto es carbono y 4 cloros. ¿Qué tipo de hibridación se produce aquí? ¿SP, SP2 o SP3? Si el enlace es sencillo, ¿qué tipo de hibridación se da? Tres. Exacto. Ahí está. SP3. Siempre que todos los enlaces que sean sencillos, se da hibridación SP3. SP3. En el B, ¿qué hibridación se da? Parece que no me han entendido. Miren. Pero. No, nada más enlace sencillo. SP3. SP3. Siempre que hay enlace sencillo es SP3. Siempre que ustedes vean enlace sencillo es SP3. En este, ya dijeron que era SP, ¿cierto? Porque es enlace triple. Y en este, SP2. 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 O sea, ajá, dime, Caro, para que quede claro. O sea, cuando hay 3 es SP, cuando hay 1 es SP3 y cuando hay 2 son 2. Exacto. Muy fácil. Cuando hay 1 es SP3. Cuando hay 2, SP2. Y cuando no hay nada, señor. No hay enlace. Como primero. No, aquí sí hay. Aquí sí hay. Aquí hay carbono, pero con el cloro. Sencillo, ¿por qué sé que son sencillos? Porque hay 4 cloros. Es decir, que hay 4 enlaces. Igual que el último, ¿ven? Igual que el último. Está el carbono y ¿cuántos hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos? 4. 4, o sea que son 4 enlaces. ¿Qué tipo de hibridación? SP3. Muy bien, repito. Enlace sencillo, ya sea carbono-carbono o carbono-hidrógeno o carbono y cualquier elemento, SP3. Doble enlace entre carbono y carbono o cualquiera es SP2. Y enlace triple, SP3. Bien. Y terminamos, nos quedan 6 minutos para terminar los tipos de carbono. Tipos de carbono. Hay carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. ¿Cuándo es carbono primario? Cuando ese carbono está unido a otro carbono, nada más a un carbono. Miren, muchachos, este carbono, este que estoy señalando, está unido a este carbono. Este carbono que está aquí no es el hidrógeno el que está unido al carbono aquí. Es el carbono con el carbono. Esto es lo mismo que carbono, se lo voy a dibujar acá. Este primer carbono, este carbono que yo estoy colocando aquí, el 1, este carbono está unido a 3 hidrógenos. Ese es el H3 que está ahí. 3 hidrógenos. Ya saben que estos hidrógenos. Y el otro enlace que está ahí, ¿con quién es? Con el otro carbono, con el carbono 2. Con el otro carbono y tiene 2 hidrógenos. Exactamente.
¿Por qué está unido a un solo carbono? Porque el carbono nada más puede tener 4 enlaces. No le puedo poner un doble enlace aquí porque se me pasa de calidad. Y no existe. Cuando el carbono tiene 5 enlaces, 6, eso no existe. Máximo no. Siempre debe tener 4, siempre debe tener 4. Entonces, todos los carbonos que están en los extremos, son carbonos primarios. Esto es lo que ustedes van a hacer en un ejercicio. Todos estos son carbonos primarios. Todos me los van a señalar, no solamente uno. Todos me lo van a señalar. Cuáles son primarios, cuáles son secundarios, cuáles son terciarios y cuáles cuaternarios. Listo, entonces, estos que están en los extremos son carbonos primarios porque están unidos a un solo carbono. Ahora vamos para el secundario. Este es secundario. Este es secundario. ¿Por qué es secundario? Porque está unido a 2 carbonos. Señor, le faltó un primario. Sí, este que está aquí. Este es primario. Los que están con círculos son primarios. Gracias, hijito. Los rectángulos estos son secundarios. ¿Cuáles son secundarios? Los que están unidos a 2 carbonos. Mire, este carbono está unido a este carbono y está unido a este carbono. ¿Cuántos enlaces lleva con los carbonos? 1 y 2. ¿Cuántos le faltan para los 4? 2. 2. Entonces los completamos con los hidrógenos. Estos hidrógenos que están aquí. Estos hidrógenos me están diciendo que tiene 2 enlaces, uno con cada hidrógeno. Más los 2 estos con los carbonos ya son 4. Este también es secundario. Está unido a 2 carbonos. Y este también es secundario. Está unido a 2 carbonos. A este y a este. ¿Vamos bien? Sí, Chicos. Ahora, carbono terciario. Carbono terciario está unido a 3 carbonos, como este que está aquí. Este, que está de azul. Este carbono está unido a 3. Miren que tiene 3 rayitas. Puede tener la 4, pero la otra 4 es con el hidrógeno que tiene ahí al ladito. Este que les dibujé aquí es el hidrógeno que está aquí. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso ya tiene los 4 completos. 3 con carbono y 1 con hidrógeno. Entonces es terciario porque tiene a su alrededor 3 carbonos. Y, por último, el cuaternario, que está unido a 4 carbonos. Una preguntita. ¿Por qué el cuaternario no tiene hidrógeno? Porque está unido a 4 carbonos y ya completa. Exactamente. 4. Si yo le pongo un hidrógeno aquí, me pasaría 5. Por eso el carbono cuaternario nunca tiene un hidrógeno a su alrededor, a su lado. Bien, vamos a ver, aquí hay otros ejemplos. Los rojos son primarios, fíjense que son todos los extremos. Los verdes son los secundarios. Los azules son los terciarios, tienen 3 alrededor. Y el rosadito es el cuaternario, tiene 4 carbonos alrededor. Miren, aquí sí se nota que está unido. Este carbono está unido a este carbono que está aquí. No al hidrógeno, el hidrógeno es de este. Bien. Aquí hay otro ejemplo, es la manera como ustedes lo pueden hacer también en su cuaderno. Chicos, nos queda un minuto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Entramos otra vez o terminamos hasta allí? Porque tengo un ejercicio de esto. Como usted quiera, señor. Vamos a terminar, oye. Entonces entramos nuevamente. Bueno. Entonces aquí fíjense que la P son de primario. Son todos los extremos. La S, que son los amarillos, son los secundarios. Los terciarios son la T, rojo, está unido a 3. Y este cuaternario, hay 2 cuaternarios, están unidos a 4. ¿Bien? Bueno, aquí hay otro ejemplo. Voy a suspender y entramos. ¿Listo? Señor, yo nunca había entendido eso.